El texto del Evangelio que acabamos de escuchar es conocido como la parábola del sembrador, que a diferencia de otras parábolas predicadas por Cristo, esta, además de predicarla, se encargó de explicarla. Él mismo hizo exégesis de esa parábola. La semilla que el sembrador esparce es la palabra de Dios. El sembrador es el mismo Cristo, el mismo Jesús, la palabra eterna del Padre, que por el misterio de la encarnación quiso sembrarse a sí mismo en las almas de cada uno de nosotros. Veamos los distintos terrenos en donde cae la semilla. Estos terrenos son las almas de los hombres. Dice el Señor, el primer caso es la semilla que cae en el camino o a orilla del camino. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Y explica Jesús, cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. Se trata aquí del obstáculo que el hombre pone en su inteligencia, en su entendimiento. ¿Por qué no entiende? Y porque el terreno en donde cayó esa palabra, esa semilla divina, impide todo tipo de reflexión. Dice Santo Tomás de Aquino que son almas que se abren a toda clase de pensamientos, sean buenos o malos. Es el caso de los hombres superficiales, hombres expuestos a toda clase de vientos, almas disipadas, indiferentes, abiertas a todos los peligros, peligros de personas, peligros de lugares, de lecturas, de ocasiones. Hoy que es tan común el tema de las redes sociales y el tema del mundo virtual, y que tanto se hace en este campo, aún con las cosas de Dios, hay que tener mucho cuidado porque no todo lo que nos llega es bueno. Y aparece una reflexión, una meditación, y porque habla de Dios uno ya cree que es bueno y se lanza y lo escucha. Hay que tener tanto cuidado porque nunca como hoy ha sido tan mezclada la verdad con el error, con la mentira, con la confusión. Hay que tener capacidad para discernir. Como se dice vulgarmente, no todo lo que brilla es oro. Entonces, este primer caso son almas disipadas, almas que están abiertas a todo tipo de peligros. Es el caso del frívolo. Allí nunca podrá germinar la palabra, porque la fe pertenece al terreno de lo serio, de lo más serio. Las aves del cielo, o sea, como explica Cristo, el demonio, aprovecha esa falta de interés, esa falta de interioridad, esa falta de reflexión y se lleva la semilla. El segundo caso, dice Jesús, donde caen las semillas en el terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda, pero en cuanto salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Y explica el Señor, es el hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no le deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. Si el primer caso teníamos un obstáculo en el entendimiento, un entendimiento disipado, aquí el obstáculo está en la voluntad, una voluntad inconstante, una voluntad débil frente a las dificultades. Y si el primero era el caso del frívolo, este es el caso del flojo. A diferencia de los anteriores que no querían escuchar, estos segundos reciben la predicación, reciben la semilla con alegría, les gusta, se deleitan, pero todo queda en el terreno de la inteligencia y del sentimiento, no pasa al terreno de la voluntad, es pura veleidad. Y por eso, cuando aparecen las dificultades,
Cuando aparecen las tribulaciones, por falta de paciencia, por falta de fortaleza, por falta de coraje, la semilla perece. Dice Jesús que cuando salió el sol, las semillas se secaron, porque el sol es el ardor de la tribulación. Son almas que al principio le dijeron a Dios que sí. Por ejemplo, en la primera comunión, o cuando recibieron el sacramento de la confirmación, o cuando tuvieron una conversión por un retiro espiritual, por ejemplo, le dijeron a Dios que sí, pero ante las dificultades, ante las burlas, ante cualquier tipo de persecución que implique la coherencia al Evangelio, son almas que abandonan, que sucumben, son almas en que la fe se seca, porque no están dispuestas a sufrir por la fe, o sea, no están dispuestas a obrar conforme a la fe. Y la fe sin obras está muerta, dice el apóstol Santiago. El tercer caso es el de la semilla que cae entre espinas. Dice Jesús, otras cayeron entre espinas y éstas al crecer las ahogaron. Y explica, es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. También en estos prende la semilla. Pero seamos realistas, no nos engañemos, la palabra de Dios es incompatible con el espíritu del mundo. Entonces allí la semilla no puede germinar, porque son almas que no se preocupan por arrancar las espinas del corazón. ¿Cuáles son esas espinas? Las pasiones, la apetencia de honores en la tierra, el ansia de poseer cada vez más y más, la búsqueda desmedida de placeres. Entonces, entre esas espinas, la semilla se ve sofocada. El Señor compara las pasiones con las espinas, porque las espinas punzan y causan daños graves, no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Sabemos que embotan los sentidos, obnubilan, entenebrecen la inteligencia, el entendimiento, y por eso no hay nada más perjudicial para el hombre que una libertad desbocada, que una vida desordenada. Este tercer caso es el más tremendo, porque existe la fe, pero convertida en fermento de acción mundana. Son hombres religiosos, pero con una religiosidad desviada. Y como conocen los compromisos de la fe y no están dispuestos a seguir esa fe, eso termina en ira, y una ira contra Dios. Por eso, si el primer caso es el del frívolo y el segundo es el del flojo, este tercer caso es el del furioso. Cristo hace una particular referencia a la seducción de las riquezas, porque fácilmente embotan el alma. Por supuesto que las riquezas no son malas en sí mismas, pero cuando aquel que posee las riquezas no tiene dominio sobre ellas, se vuelve inepto para acoger convenientemente la palabra de Dios, porque sus ojos están fijos en la tierra, apenas si los puede levantar hacia el cielo. Y por eso ha dicho Cristo que es tan difícil para un rico entrar en el reino de Dios. En su primera carta a Timoteo escribe San Pablo, la raíz de todos los males es la avaricia, y muchos por dejarse llevar de ella se extravían en la fe, y asimismo se atormentan con muchos dolores. Estos tres terrenos son tres clases de hombres que fallan en la fe. Pero vayamos ahora al caso del terreno apto, fértil, la semilla que cae en buena tierra, porque termina Jesús diciendo, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. Y explica, el que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Esta produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Tales almas son la verdadera siembra de Dios, esa siembra siempre eficaz, porque son los que desean la palabra de Dios, se preparan para recibirla y no se conforman con haberla recibido, sino que la meditan, la saborean
y la ponen en práctica, o sea, la hacen carne en sus vidas. Si los tipos de terreno malo son tres son también los tipos de tierra buena. La que produce 30, la que produce 60 y la que produce 100, que son, como dice Castellani, el penitente, el pío y el perfecto. En estos últimos, la fe es total y todos sus actos expresan su fe. Es el hombre cuya vida predica el Evangelio sin muchas palabras, que cuando habla de sufrimiento sabe lo que es sufrir, cuando habla de la renuncia sabe lo que es renunciar, cuando habla del martirio sabe lo que es el martirio, y cuando habla del amor a Dios, dichoso él, sabe lo que es el amor. Tanto en la tierra buena como en la tierra infructuosa, notemos que la semilla es la misma y sin embargo produce frutos tan diversos, porque lo que varía no es la semilla, es justamente la disposición del alma de aquel que la recibe. La fidelidad total rinde el 100%, porque cuando el corazón no pone trabas a la gracia de Dios, es inmenso, es incalculable, es infinito el bien que Dios puede hacer en esa alma. Pensemos en los santos, que han sido las personas más osadas, que han hecho cosas que han sido locuras a los ojos del mundo, para la gloria de Dios. Dice hermosamente San Juan Crisóstomo: nada pudo contener o menguar el empuje de los santos, ni la cólera del pueblo, ni la violencia de los tiranos, ni el ataque de los demonios, ni los asesinatos cotidianos. Como el río impetuoso, pasaron sobre todo lo que tenían por delante. Esa es una fe vivida en plenitud. Y pensemos en el ejemplo de María Santísima. La tierra mejor, la más predispuesta para la fecundidad. Ella le ofreció a Dios el campo fértil de su alma. Hágase en mí según tu palabra. Nadie como la Virgen recibió la semilla de la palabra de Dios. Primero la concibió en su alma por la pureza de su fe invicta y luego en la tierra fértil de sus entrañas purísimas, esa palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Que ella haga de nuestra alma tierra fértil, capaz de acoger la semilla y hacerla fructificar a lo divino, capaz de producir obras de verdad, de amor y de santidad. Que así sea.